tobillo y el pie en cuanto a lo que vamos a enfocar en la marcha. Entonces, inicialmente la articulación talocrural, en la carga que le ponemos nosotros a nuestro miembro inferior va a pasar a través de la interfase de la articulación tibiotalar. La tróclea del talo va a encajar en la mortaja, como lo ven en la imagen. El eje de la articulación viene entre 88 y 100 grados con respecto al eje vertical de la pierna, o pues de la tibia, o se toma también el eje bimalleolar, que es parecido a un promedio de 82 grados. Es una articulación en bisagra. Los arcos de movilidad, tiene un arco de movilidad de más o menos 25 grados, que corresponde a 10 grados de dorsiflexión y 15 grados de plantiflexión. Esto es lo que necesitamos funcionalmente para poder ejercer una marcha normal, en plano. Si queremos subir o bajar escaleras, el arco de movimiento que vamos a necesitar es aproximadamente entre 37 y 53 grados de arcos de movilidad. Cuando hacemos este movimiento de dorsiflexión, además en la pierna vamos a ver una rotación que es aparente. Si tenemos fija la pierna, vamos a ver que el tobillo hace un poco de eversión al hacer el movimiento de dorsiflexión o de inversión cuando hacemos plantiflexión. Si tenemos en cambio el pie fijo y la pierna le permitimos rotar, vamos a ver que la pierna hace una ligera rotación interna cuando intentamos hacer dorsiflexión y pues al contrario una rotación externa cuando hacemos plantiflexión. Esta articulación tiene una forma pues llamativa, digámoslo así, es cónica como lo ven en la imagen, entonces es un poco más ancha en su parte lateral y hacia su parte anterior, lo que hace que sea una articulación con más estabilidad en dorsiflexión y un poco más inestable, perdón, en plantiflexión. La estabilidad ligamentaria va a estar dada por los ligamentos de la sindesmosis, por los ligamentos del complejo lateral del tobillo y por el complejo medial, pues el ligamento deltoideo. El complejo lateral nos va a dar una estabilidad en inversión y en varo, y el deltoideo en eversión y en valgo. Entonces, en esta imagen les muestro los componentes del complejo deltoideo. Aquí está el tibio talar posterior, como lo ven aquí en la imagen, el tibio navicular aquí adelante y el tibio calcáneo. Importante, el tibio calcáneo, aquí en el lado lateral vamos a ver el complejo pues, lateral de los ligamentos del tobillo. Tenemos el peronero astragalino posterior aquí, el peronero astragalino anterior y el peronero calcáneo. Ahí sí, acordarnos que el peronero calcáneo es el único ligamento que va, digamos, a atravesar tanto la articulación talocrural como la articulación tibio astragalino, subtalar, perdón, y tenemos que tenerlo en cuenta porque esto debe permitirnos la movilidad adecuada de estas dos articulaciones. Aquí enfocándonos más en el complejo lateral, está descrita que la relación entre el peronero astragalino anterior y el peronero calcáneo es importante para la mecánica del pie, para darnos la estabilidad en inversión y en varo de la que habíamos hablado ahorita. Ellos tienen una relación, o sea, el peronero calcáneo y el peronero astragalino anterior tienen aquí están así entre 140 y 70 grados de angulación entre ellos. ¿Por qué? Esto nos sirve para que dependiendo de la posición del tobillo, el ligamento actúe como un ligamento colateral lateral, llamémoslo así. Entonces, el peronero astragalino anterior va a estar, cuando hacemos plantiflexión, como en esta imagen, va a estar un poco más alineado con la punta del peroné, permitiéndolo actuar como un ligamento colateral lateral. En ese momento, cuando hacemos la plantiflexión, el peronero calcáneo está más horizontal, o sea, está más paralelo al piso, entonces no va a estar tenso y no nos va a permitir tener esta estabilidad. Al contrario pasa cuando estamos haciendo dorsiflexión. Cuando hacemos dorsiflexión, como lo ven aquí, es el peronero calcáneo el que está un poco más, actuando más como un ligamento colateral lateral, y el peronero astragalino anterior está más horizontal al piso. Pues esto es un arco de movilidad
puede haber casos en los que mismo esté lo suficientemente tenso para darle la estabilidad que necesitamos. Entonces, que haya más inestabilidad y más tendencia a los esguinces. Ya hablando de la articulación subtalar, importante que el eje está dirigido hacia anterior y superior, como lo vemos aquí en esta imagen. Tenemos un eje de más o menos 40 grados con respecto a la horizontal y tenemos un eje, una orientación de más o menos 23 grados con respecto al eje longitudinal del pie. Los arcos de movilidad que nos da esta articulación van a ser inversión y eversión. Tenemos más o menos el doble de inversión que de eversión. El estabilizador más importante de esta articulación es el ligamento interóseo talocalcáneo. Sin embargo, otras estructuras que pasan alrededor nos van a ayudar a estabilizarla, entre ellos los ligamentos peronero-calcáneo, tibio-calcáneo y los tendones de los músculos extrínsecos que van pasando hacia el pie. Esta articulación funciona, no encontré una traducción adecuada, pero es una bisagra como la de un marco, que cuál es la característica. Si ustedes ven, el eje de la bisagra es más o menos a 45 grados, o pues en la mitad de lo que sería la pierna y el pie, o pues el eje vertical y el eje horizontal. ¿Para qué sirve esto? Es una articulación que nos ayuda a convertir el torque. Entonces, en la imagen ustedes ven que las rotaciones de la pierna del eje vertical se van a traducir en rotaciones en la parte, en el pie o pues en el eje horizontal. Básicamente así funciona la articulación subtalar. La siguiente articulación importante para los propósitos de esta charla, la articulación transversa del tarso o la articulación de Chopard. Aquí en rojo van a ver la talonavicular y en azul la calcáneo-cuboidea, que son las dos articulaciones que forman la articulación transversa del tarso. El eje de esta articulación está alineado con el segundo metatarsiano. Los movimientos que nos van a permitir van a ser movimientos de aducción y abducción, y pues las cargas del retropié se van a transmitir hacia el antepié a través de estas articulaciones. Estas articulaciones ambas trabajan en unidad. Su función va a depender bastante de la posición de la articulación subtalar. Entonces, como ven en la imagen, cuando el calcáneo está en eversión, los ejes de las articulaciones son paralelos. Sin embargo, cuando el calcáneo está en inversión, los ejes son divergentes. Cuando los ejes son divergentes, esta articulación se vuelve rígida. Todo esto para contarles que el movimiento acoplado del pie y el tobillo está hecho en 3 planos. Entonces, tenemos 2 movimientos claros que van a ser el movimiento de supinación, en el cual la planta del pie va a mirar hacia medial, como en esta imagen. Cuando estamos haciendo supinación, vamos a tener una mezcla de 3 movimientos en los 3 planos distintos. Entonces, vamos a tener un componente de plantiflexión en el plano sagital, un componente de inversión en el plano coronal y un componente de aducción en el plano transverso. Contrario a lo que pasa en la pronación la definimos cuando la planta del pie está mirando hacia lateral, va a estar compuesta por un movimiento de dorsiflexión en el eje sagital, un movimiento de eversión en el eje coronal y un movimiento de abducción en el eje transverso. Todos estos movimientos pues, están relacionados con las inserciones de los músculos que van a pasar de la pierna hacia el pie y el tobillo, y nos van a dar pues, la mecánica que necesitamos para hacer todos estos movimientos y poder hacer una marcha normal. Entonces, en esta imagen me pareció interesante traérselas. Nos está mostrando cómo viene el eje de la articulación subtalar, aquí en ambos recuadros, y cómo por cuadrantes, dependiendo de dónde se vayan a insertar los tendones de estos músculos, vamos a tener un grupo de músculos que son dorsiflexores, aquí adelante, un grupo de músculos que se van a insertar en la parte más lateral, que van a ser los músculos evertores, los plantiflexores atrás, y los músculos invertores, pues en la cara interna del pie. Ya
Yéndonos a la parte que nos interesa sobre la marcha, la forma como encontré para definir marcha es una progresión rítmica hacia adelante, y para poder tener una marcha normal tenemos que tener seguridad para dar el paso, una velocidad adecuada y que esto no sea doloroso. Con la marcha, ¿qué pretendemos nosotros? Minimizar el gasto energético. Esto lo hacemos limitando el movimiento vertical del centro de gravedad. Esto nos ayuda a ahorrar energía potencial y pues a poder nosotros hacer la propulsión hacia adelante. Y el gasto energético lo vamos a minimizar también optimizando la fase de apoyo de la marcha. Aquí les muestro un recuadro donde tenemos subdividido el ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha, un ciclo viene desde el apoyo del talón hasta el siguiente apoyo del talón del mismo pie, que es lo que define un ciclo de marcha. Lo vamos a dividir en dos fases, a grandes rasgos, la fase de apoyo y la fase de balanceo. Ahora, dentro de la fase de apoyo, tenemos periodos donde tenemos un apoyo que es doble y un apoyo que es pues en una sola extremidad. Este apoyo doble lo vemos en estos dos momentos, más o menos entre el 0 y el 12% del ciclo de la marcha, que se va a terminar cuando el pie opuesto se eleva. Y el siguiente periodo de apoyo doble es ya al final de la fase de apoyo, donde se caracteriza, o sea, inicia después a que el pie anterior va a apoyar el talón en el piso. Pues este es el momento de un monopodal, por decirlo así, que va a comprender la mayoría de la fase de apoyo y va a estar comprendido entre el 12 y el 50% del ciclo de la marcha. Otra forma en la que se divide las fases y pues las tareas que se hacen durante la marcha. Entonces pues vemos nuevamente que tenemos un periodo de apoyo y un periodo de balanceo. En el periodo de apoyo, ¿qué es lo que queremos? Aceptar el peso del cuerpo pues, al tocar el piso, hacer un soporte en una sola extremidad. Y en la parte de balanceo lo que buscamos es poder hacer la propulsión del cuerpo hacia adelante. De esta forma, entonces vamos a dividirlo en varias fases. La primera fase va a ser la fase de contacto inicial, la fase de la respuesta a la carga, la fase del apoyo medio, apoyo terminal y prebalanceo. Todas estas corresponden al periodo de apoyo. Y en el periodo de balanceo vamos a tener el balanceo inicial, el balanceo medio y el balanceo terminal. Necesitamos unas características en nuestra forma de marchar para lograr que esto sea eficiente, como ya les estaba contando. Lo primero y el primer determinante de la marcha es que tengamos una rotación de la pelvis de más o menos 4 grados. Esto nos ayuda a alargar funcionalmente la pierna durante el balanceo y, como les dije al principio, a prevenir que el centro de gravedad caiga. Al prevenir que el centro de gravedad caiga, lo que estamos haciendo es ahorrando energía para nuestra marcha. El siguiente es la inclinación de la pelvis. El tercero es la flexión de la rodilla durante el apoyo medio. Esto nos va a ayudar a cortar la distancia entre la cadera y el tobillo, disminuyendo la elevación del centro de gravedad, pues el movimiento vertical del centro de gravedad. Y nos ayuda también a tener una mejor absorción del impacto cuando estamos apoyando el talón, haciendo una contracción excéntrica del cuádriceps. El siguiente determinante de la marcha, es en lo que nos vamos a centrar más adelante, es toda la biomecánica del pie y tobillo. Esto nos sirve para que nosotros podamos ajustar nuestra marcha a superficies irregulares, absorber el impacto y a que el pie funcione como una palanca rígida y nos permita dar el paso hacia adelante. El último determinante es el desplazamiento lateral de la pelvis. Esto nos va a ayudar a desplazar el centro de gravedad hacia la extremidad en apoyo y nuevamente pues, a minimizar el gasto energético. Para esto, durante la fase del apoyo tenemos lo que se describen como las mecedoras. Tenemos 3 mecedoras. Una mecedora, como lo logré entender finalmente, es el movimiento acoplado del pie y tobillo
que nos va a ayudar a hacer que la fuerza de reacción al piso tenga una proyección hacia adelante. Entonces, pues uno se imagina literal la mecedora, donde hay como un deslizamiento de una rueda hacia adelante. Vemos que, como se ve aquí en la imagen, entonces la primera mecedora va a ser la mecedora del talón, y ven que el centro de gravedad, la fuerza de reacción al piso se va moviendo un poco más anterior aquí en las flechas. Entonces la primera mecedora es la del talón, la segunda es la mecedora del tobillo, y la tercera es la mecedora del antepié. Durante estas mecedoras vamos a tener contracciones excéntricas y concéntricas de los distintos grupos musculares que ya vamos a hablar más adelante. Para empezar a desglosar cómo funciona todo este complejo del pie y tobillo durante la marcha, empezamos con el primer intervalo, que está como comprendido entre el contacto inicial y la respuesta a la carga. Aquí en la imagen se ve, entonces apoyan el talón, y cuando el pie logra apoyarse en el piso. Esto corresponde al primer 15% del ciclo de la marcha. En esto, básicamente el movimiento que hace el tobillo es en plantiflexión. Logramos una plantiflexión de más o menos 10 grados. Se va a transferir aproximadamente entre el 15 y el 20% más del peso durante esta fase. Como ven aquí en esta última gráfica, entonces el momento, pues el movimiento más que predomina en esta fase, como en este intervalo, va a corresponder al movimiento de plantiflexión. En este intervalo tenemos que hay un doble apoyo de las extremidades. El compartimiento muscular anterior, como se ve en la electromiografía, en la actividad de la electromiografía, va a estar activo, y esto va a estar activo haciendo una contracción excéntrica con el fin de disminuir la velocidad de la plantiflexión, y esto nos ayuda a absorber energía. En este periodo de la marcha encontramos la primera mecedora de las que le hablé. Esta primera mecedora lo que hace es una desaceleración del movimiento de plantiflexión rápido. Como se ve en la imagen, el fulcro está hecho en el talón. Los músculos dorsiflexores son los que van a estar haciendo una contracción excéntrica, por eso se ven rojos aquí en el semáforo. Aquí se va a preparar a que el pie reciba la carga, pues, del peso cuando vamos a seguir dando el paso. Importante que la fuerza de reacción al piso va a estar por detrás del tobillo. Hablando de la articulación subtalar, el movimiento predominante va a ser pues, moverse de inversión a eversión. Como lo vemos aquí en esta imagen, estamos con una ligera inversión cuando vamos a empezar el ciclo, y el retropié se va en eversión. Es un movimiento que es pasivo, dado que el eje de rotación va a pasar lateral al eje de la carga, y característicamente, dado que pues estamos en eversión, vamos a tener un aplanamiento del arco longitudinal. El segundo intervalo va a estar definido por el apoyo medio. En el apoyo medio vemos que tenemos el pie ya completamente apoyado en el piso, y hay una traslación hacia anterior de nuestro centro de gravedad. Esto va a corresponder a más o menos el 15 al 40% del ciclo de la marcha. Como les estaba diciendo, el centro de gravedad va a sobrepasar el pie que está apoyado en el piso. El movimiento predominante va a ser iniciar o pues una dorsiflexión progresiva, como lo vemos aquí en esta gráfica de abajo, y es el momento donde vamos a pasar más o menos 4 veces más el peso del cuerpo a través del tobillo. Que vamos a pasar, perdón, ya, 4 veces más el peso del cuerpo por el tobillo. ¿Qué queremos con esta, pues en esta fase de la marcha? Desacelerar ese movimiento, como esa inercia hacia anterior, hacia la traslación anterior de la tibia sobre el pie que está apoyado en el piso. Esto va a ayudarnos a aumentar la longitud del paso.
Para hacer este movimiento vamos a reclutar tanto músculos en el compartimiento posterior de la pierna, músculos en el compartimiento lateral y los músculos intrínsecos del pie. Y una vez la extremidad contralateral pase por delante, vamos a iniciar el siguiente movimiento que pues va a corresponder al siguiente intervalo, que va a ser el inicio de la plantiflexión. Entonces en este segundo intervalo, en el apoyo medio encontramos la segunda mecedora. Esta segunda mecedora igualmente es una mecedora de desaceleración. El fulcro ya se ha movido un poco más hacia adelante, el fulcro está en el tobillo. Es una fase en la que estamos intentando conservar la energía potencial con la que venimos para poder transformar esta energía en digámoslo así, energía cinética para dar el paso hacia adelante. En el semáforo vemos que están en rojo, o sea, contrayéndose de forma excéntrica los músculos plantiflexores, sobre todo el sóleo. Y nuestra fuerza de reacción a piso va a pasar tanto por delante de la rodilla como pues por el tobillo, haciendo que tengamos un movimiento de dorsiflexión. Más hacia distal, en nuestra articulación subtalar, estábamos en eversión y vamos a empezar a llevarla hacia inversión, como les mostré en las diapositivas, en las primeras diapositivas. El plan es llegar a tener un medio pie que se bloquee, o sea, que sus ejes estén divergentes para darnos un medio pie rígido. Ya nuestra última fase, que va a transcurrir entre el apoyo terminal y el prebalanceo. Entonces el apoyo terminal, ya nuestro cuerpo está por delante del tobillo que está apoyado y vamos a empezar a hacer un movimiento de plantiflexión para poder hacer la propulsión hacia adelante. Este intervalo va a corresponder entre el 40 y el 60% del ciclo de la marcha, ya al final de la fase de apoyo. El movimiento predominante va a ser un movimiento de flexión plantar que nos va a llevar a elevar al final los dedos del piso. El tobillo va a ser una flexión plantar rápida y la carga que va a pasar a través de la cabeza de los metatarsianos y pasar a través del pie en este instante va a ser más o menos 20% más del peso del cuerpo y disminuye de forma rápida ya cuando nuestra otra extremidad apoya en el piso. Aquí encontramos nuestra tercera mecedora. Esta tercera mecedora es una mecedora de propulsión. Los músculos del compartimiento posterior de la pierna van a hacer una contracción concéntrica, dándole aproximadamente el 50% de la fuerza que se necesita para poder para poder dar ese paso hacia adelante. El fulcro, en este caso, ya se ha corrido hacia anterior, la fuerza de reacción a piso va a pasar sobre el antepié y por detrás de la cadera. En la articulación subtalar vamos a continuar con una inversión progresiva, de tal forma que al tener nuestra inversión progresiva vamos a tener nuestro pie, nuestra articulación de chopard rígida y que esta nos vaya a funcionar como una palanca para ayudarnos a dar el paso. La pierna contralateral va a hacer una rotación externa, de esta forma se hace una elongación relativa de la extremidad para que podamos minimizar el movimiento vertical de la pelvis. Los músculos intrínsecos están activos y van a seguir activos hasta que los dedos de los pies se despeguen del piso. La articulación metatarsofalangica se va a ir en dorsiflexión, la carga va a pasar a través de la cabeza de los metatarsianos y todo esto se logra porque hay una inversión progresiva del retropié. Esta inversión progresiva del retropié la vamos a lograr, pues aparte del movimiento de la articulación y aparte de los músculos que ya estaban activos, la vamos a lograr ayudándonos de la aponeurosis plantar, de lo que llaman la progresión
digamos, la cascada de las articulaciones metatarsofalángicas y al hacer rotación externa de la pierna, como ya les conté. Hablando un poquito de la aponeurosis plantar, esta es una banda de tejido fibroso que se origina en el tubérculo del calcáneo y se va a insertar en la base de las falanges proximales. Va a formar, se va a unir en pues a la altura de la cápsula de la articulación metatarsofalágica, se va a unir con la placa plantar. Esta es el principal estabilizador del arco plantar longitudinal. Va a pasar, o pues va a ocurrir un mecanismo que está descrito en inglés como Windlass Mechanism, que es básicamente poder elevar el arco plantar, y como lo ven en la imagen, se eleva el arco plantar al hacer dorsiflexión del hallux, que es lo que estamos haciendo cuando estamos apoyando, pues cuando estamos haciendo el apoyo en los metatarsianos en este apoyo terminal. Esto nos va a ayudar a acumular la energía necesaria para para elevar el pie al piso y dar el paso y lograr la propulsión que necesitamos. Aquí les muestro la siguiente ayuda para la inversión continua de nuestra articulación subtalar. Aquí es lo que les contaba de la progresión de la articulación metatarsofalágica. Se ve que el eje es un eje de más o menos 62 grados con respecto al eje longitudinal del pie, bien así como en una cascada pues inclinada hacia el quinto metatarsiano. Esto ocurre porque el segundo metatarsiano es un poco más largo, entonces su cabeza es más distal, y además de eso la cabeza del primer metatarsiano es más elevada, lo que hace que tenga como un acortamiento relativo. ¿Qué nos permite esto? Que cuando nosotros elevemos el talón en esta fase de apoyo terminal y vayamos a cargar sobre la cabeza de los metatarsianos, para poder apoyar sobre la cabeza de los metatarsianos, el pie tiende a hacer una supinación y una desviación lateral, permitiendo pues apoyar, pues, tener una adecuada distribución de la carga sobre las cabezas de los metatarsianos. En este momento es importante también la articulación subtalar, pues como vemos aquí en este dibujo, la articulación subtalar lo que nos ayuda es a acomodar los segmentos más proximales cuando estamos rotando el pie para poder apoyar la cabeza de los metatarsianos. Entonces, si no tuviésemos esta articulación subtalar y si no tuviera la movilidad necesaria, lo que pasa es que nos actuaría solo como un bloque y la pierna tendería a no estar posicionada de forma vertical cuando damos el paso. Ya por último, tenemos la fase de balanceo. En esta fase de balanceo, pues lo que va a pasar es que vamos a hacer dorsiflexión del tobillo, el compartimento anterior va a tener una contracción que es excéntrica. Importante la inserción del tibial anterior, dado que es más medial, aparte de ayudarnos a hacer la dorsiflexión, nos va a invertir un poco el retropié. Y si uno no tiene una adecuada contracción de estos músculos durante el balanceo, lo que vamos a ver es una marcha característica en pie caído, y el paciente, dependiendo de la edad y de su patrón de marcha, va a tender a hacer algunas compensaciones para pues que su pie se pueda elevar bien y puedan tener su marcha funcional. Eso es lo que les traía para hoy. Ok, Dani, muy bien explicado cada paso de las fases de la marcha y la implicación que eso tiene en todas las articulaciones y el grupo muscular, cada grupo muscular. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario con relación a lo que Daniela nos explicó? Bueno. ¿Cómo se dieron Daniela, cuenta? Sí, doctor Daniela, Morales.
quiero felicitarla porque fue una excelente presentación. Excelente. Yo creo que los residentes tienen que solicitarle a Daniela una copia de esa excelente charla, porque demuestra qué tan complejo es la articulación talocrural y todas las articulaciones de retropié, mediopié y antepié, y la relación que hay entre problemas de columna, problemas de pelvis, problemas de cadera, que pueden limitar o alterar definitivamente la marcha. Y toda la cantidad de patologías que ustedes ven a diario en el pie, retro, mediopié y antepié, que están relacionadas directamente, como ella lo explicaba, por las fases de apoyo, las fases de las mecedoras que ella explicó. Y si uno sabe eso, si uno entiende ese tipo de biomecánica, uno puede llegar a hacer un buen tratamiento en su paciente, que es a la larga lo que los médicos queremos hacer, es tratar lo mejor que podamos, según nuestros conocimientos, cualquier patología de cualquier paciente. De verdad fue muy buena la charla, Daniel. Gracias, doctor. De acuerdo. Lo otro que les iba a decir, como se dieron cuenta, las articulaciones en el pie y el tobillo no funcionan de manera aislada. Durante cada fase de la marcha, cada articulación tiene un movimiento que engrana con el resto del pie, con el resto de las articulaciones para que la marcha tenga un menor gasto energético y sea más eficiente. Por eso es tan importante que aprendamos a examinar claramente cada una de las articulaciones, de la articulación subtalar, la articulación del tobillo, y comprendamos cuál es esa mecánica compleja que estamos analizando en cada paciente que tiene o un pie plano o un pie cabo y qué repercusiones tienen esas alteraciones en la alineación durante su ciclo de la marcha. Y eso es indispensable para hacer el planeamiento quirúrgico cuando estamos corrigiendo deformidades, malalineamientos en el pie y el tobillo. Dani, muy bien. Es un tema bastante complejo y creo que lograste como integrar todo de manera clara. Gracias, doctora. Bueno, este tema... Rodrigo, ¿algún comentario de Rodrigo Pesantes? No, señores, me parece que la presentación fue muy buena, muy clara, aún para los que hace mucho no vemos esto. Me pareció que aprendí muchas cosas y me parece súper clara, muy buenas diapositivas, las imágenes, la explicación es muy buena, lo que usted dijo, profe. Yo creo que los demás residentes deben aprovechar y guardar una copia de esta presentación. Muy bien, Daniela. Gracias, doctor. Y repasarlo, esto no es fácil que quede claro con una sola leída. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y gracias a todos. Buena tarde. buen fin de semana para todos. Vale. Gracias.